es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Hoy dispón mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para recibir de ti y ser transformado conforme a tu propósito maravilloso en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Dígale al que tiene al lado, amado. La Reina Valera 60 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera ¿qué? Tu alma. Las versiones modernas cambian la palabra y la colocan como querido hermano. La NBI dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿En cuáles? En todos. Dios quiere que nos vaya bien ¿en qué? En todo. Y yo quiero que usted no se vaya a meter en doctrina de la prosperidad y alguna cosa rara. Pero la palabra dice que Dios anhela y quiere que nos vaya bien en todo, en todas nuestras áreas, ¿sí? En cada área de nuestra vida Dios quiere que nos vaya bien. Sin embargo, aquí el apóstol Juan está haciendo una apreciación bien interesante y dice, así como prosperas y prospera tu alma, prospera espiritualmente. Quiero conectarte aquí en un resumen de esta serie que se llama, ¿cómo se llama esta serie? Vivo por principios. Bueno, diga que tiene al lado, yo vivo por principios, no por emociones. El apóstol Juan está haciendo referencia a un hombre que para él es muy especial, por eso lo llama amado o querido hermano, ¿sí? Y este hombre se llama, yo le voy a decir cómo se llama, pero usted se lo va a decir al que tiene al lado, le dice, hola gallo, tú eres el gallo. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de gallo, este hombre que era muy especial para Juan. Pero el apóstol Juan está haciendo uso de un saludo, ¿sí? Con un fundamento muy importante para la época. Cuando usted revisa el contexto histórico de este pasaje, se movía sobre los alrededores y en este lugar una herejía que decía que Dios era un Dios de lo espiritual, pero no de lo físico. Es decir, que Dios le preocupaba que usted fuera muy espiritual, que fuera a la iglesia, pero no le importaba cómo usted se comportaba, cómo usted vivía con su cuerpo, ¿sí? Lo que Juan está diciendo en este saludo es que a Dios le importaba todo, lo material y lo inmaterial, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque acabamos de pasar 5 o 6 prédicas y cerramos hace 8 días con un tema espectacular. O sea, yo creo que todos se fueron equipados. Los que no vinieron hace 8 días y son padres o son adolescentes, escuchen esta palabra por favor, porque es práctica. Me encantó lo que Daf decía. La palabra debe tomarse en principio para practicarla, porque una palabra que no se practica es una palabra que se vuelve muerta, ¿sí? Es una palabra sin el espíritu. Y creo que lo que Daf vino a traernos de parte de Dios hace 8 días son herramientas para lo que estamos viviendo, ¿sí? Es muy actual. Y creo que esta palabra o esta nueva temporada también es muy propicia para lo que estamos viviendo. Yo voy a tratar de hacer un resumen desde la palabra de lo que es vivir por principios, porque ya hablamos de qué es un principio. Si usted apenas está llegando, escuche la serie, ahí va a darse cuenta que es un principio, cuáles son los principios. Y creo que nos podríamos quedar todo el año hablando de muchos y listándolos. De hecho, aquí quiero hacerte el aparte. La palabra de Dios desde Génesis nos está hablando de principios, pero el ser humano, que de cierta manera es duro a veces, no pudo aprender de esa manera. Se lo resumo de este punto. En Génesis, Dios le da ¿cuántos principios al hombre para vivir? 1. ¿Cuál era? Génesis.
coma de lo que quiera, pero de este no. ¿Era fácil? Al parecer, ¿sí o no? A nuestro entender era fácil. Era creativo, o sea, había de todo, pero de uno no. Pues qué problema iba a haber, ¿cierto? Habían otros frutos hermosos, ricos, y de uno no. Era fácil, una ley, un principio. Sin embargo, no fuimos capaces de sostenerlo y la desobediencia nos llevó a violar ese principio, un principio sencillo. Después, Dios, después de la caída, Dios en su misericordia vuelve a alcanzar a su pueblo, llama a un hombre llamado Noé y va y saca a su pueblo para salvarlo, ¿sí? En una prefiguración de salvación de Jesucristo. Y llama a Noé, y cuando Noé ya llega a tierra seca, le entrega una hojita y le dice: estas son las 5 leyes. ¿Sí? 5 o 6 leyes, se me va el número ahí, estoy haciendo una narración rápida del punto para llegar. Pero eran un número pequeño también. Hablaban acerca de la muerte y del valor de la vida, hablaba de los animales. Ahora ahí es donde el Señor dio licencia para la punta de anca, ¿sí? Todo ahí está clarísimo en la Biblia, ¿ya? Y viene este proceso y nos da esas 5 leyes, 5 principios que tampoco fueron suficientes. Tampoco fuimos capaces de cumplir. Entonces Dios después escoge ya no un hombre, sino un pueblo. Y escoge a su pueblo y lo lleva por el desierto, lo saca y le da una ley para que viva. Usted va al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, y encuentra toda la ley mosaica, todo lo que es el Levítico, los números, y le dice al pueblo, en un número impresionante de leyes, cómo debía vivir. Es decir, cuáles eran los principios. Nosotros tenemos una tendencia más fácil a que nos digan la lista de qué hay que hacer. Incluso si nos dicen que son 10 mandamientos, más fácil. Pero realmente no se pudo. Nuestro corazón era incapaz de hacerlo. Y aún con ellas escritas, cuando uno lee, cuando leemos en experiencia bíblica en comunidad, leemos esta parte del pacto, decimos: oye, no habría nación que viviera mal, que viviese mal, si esas leyes se cumplieran. Eran leyes muy prácticas acerca de la alimentación, acerca de la comunión, acerca de cómo vivían. Pero tampoco no fuimos capaces con una, no fuimos capaces con 5, no fuimos capaces como pueblo con todas ellas, con la ley levítica. Entonces Dios se hace ley y envía a su Hijo para dejarnos un solo mandamiento, ¿sí? Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí entonces la cosa se complicó. Porque lo que era ley, lo que era más fácil, vivir por principios, era más fácil seguir un cúmulo de reglas, Dios lo resume y dice: esta es la ley y los profetas. Ámame a mí con todo tu corazón. Entrégame todo tu corazón. Me encontré y me pareció muy gráfico, ¿sí? Porque cuando Dios nos crea con un corazón así. Del barro toma, nos hace, y sobre este corazón sopla el neuma, el espíritu, ¿sí? Para que nosotros le adoremos a Él y lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y nos dice entonces que el segundo mandamiento se parece al primero, ¿sí? Que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde el tema de vivir por principio se complica. Porque piensen esto: si a mí me dicen que esta es la ley y yo tengo este libro completo y ya sé qué hay que hacer, pues yo todos los días lo leo, ¿cierto? Y yo vivo por la ley, vivo por principios. Pero el problema es que también Dios nos dio las emociones y nos dice: vivan por principios, no por las emociones. Y usted dice: entonces ¿se equivocó el Señor? No, no, porque cuando Él nos creó, Él cogió y cuando sopló, te entregó espíritu, ¿sí? Te entregó neuma, te entregó lo que sientes y cómo vives. ¿Me entiendes? Pero la caída tergiversó la manera en que ese neuma, en que ese espíritu, en que esas emociones funcionaban en nuestra vida. Entonces nuestras emociones post caídas son las que nos sacan de los principios, porque las emociones que Dios nos dio de antemano eran buenas.
Al punto que cuando Dios hace a Adán, Él sopla sobre él y le dice, y Adán se levanta. Pero después lo pone a ponerle nombre a los animales, todo, a cuidar todo lo que le ha dado. Le dice, somete la creación. Pero lo vio como aburrido hablando con una jirafa y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esto no va a salir bien. Entonces saca una costilla, ¿sí? Y hace a la mujer, sella la creación con la mujer. Y hasta ahí las emociones son buenas. Tanto que él hace a Eva y Adán dice, ¿quién pidió pollo? ¿Sí o no? ¿Y era malo? Uy, ese Adán tan carnal. No, era buena. ¿Sí? Yo veo a mi esposa y digo, el problema es lo que pasa después de la caída. Porque mis emociones empiezan a ser gobernadas ya no por el principio, que hoy es esta nueva ley, es este nuevo pacto, que ya no es el anterior, que ya no es un listado de requerimientos, que ya es todo tu corazón. Y aquí entonces, cuando el apóstol Juan hace aclaración de esta herejía, nos está diciendo que nosotros no podemos separar nuestra parte material de la inmaterial. Porque así como Dios nos pide que le entreguemos todo el corazón, Él también creó nuestra mente. O sea, nos creó, mire, a Él le plació. Él no dijo, pongamos el cerebro aquí. Algunos parece que lo tienen ahí, pero pongamos el cerebro aquí y pongamos el corazón aquí. No, Él es un Dios de orden y dijo, el cerebro aquí y el corazón aquí. ¿Por qué? No sé, pregúntele a Él. Pero tiene una conexión especial. Mire, son 35, 45 centímetros que hacen el cambio de una vida en Cristo, que hacen que usted pueda entender esto o no entenderlo. Pero para que eso se activara, entonces perdón que yo me meto en estas películas, Dios coge y hace el cerebro con esta complejidad de esta máquina. Ahorita le voy a contar del cerebro, porque es una máquina. Es impresionante lo que Dios puso adentro. Yo cogía y miraba, yo decía, Señor, háblame. No entendía. Pero Dios lo hace, lo pone, y cuando dice, ¿sabe qué pasa adentro? Las dos únicas partes del cuerpo humano que tienen neuronas son el cerebro y el corazón. ¿Cómo así, pastor? ¿El corazón tiene neuronas? Sí. Que se conectan. Para mí wow. Porque cuando Dios sopla ese hálito de vida, que es el espíritu, empieza a conectar estas dos cosas y empiezan a fluir. Si usted quiere vivir una vida de principios y no de emociones, y separa estas dos cosas, separa su entendimiento de su sentimiento, nunca va a poder ser transformado. Nunca va a poder vivir lo que el Espíritu Santo quiere que usted viva. Porque Dios nos hizo uno solo. Pero es uno de los problemas que tenemos. Y Juan allí estaba replicando sobre Gallo que esa herejía iba a seguir funcionando. Y 2000 y tantos años después, seguimos pensando que nosotros somos varias dimensiones y que podemos abordarlas sin tener en cuenta las otras. Me gusta siempre hacer este gráfico. La palabra dice que somos cuerpo, alma, ¿y qué? Y espíritu. Es imposible que usted pueda tener una vida espiritual sin afectar su alma. Y es imposible que su vida emocional sea sana si usted no cuida su cuerpo. Se lo voy a explicar de varias maneras. Este corazón físico necesita cuidado emocional, espiritual y físico. Así como usted cuida este corazón de lo que viene por su mente, emocional y espiritualmente, por el entorno, así usted lo cuida físicamente. Para que me lo entienda si está muy enredado, así como usted lo cuida, ¿de qué le dicen? Lo cuida del chicharrón, de la empanada, del chorizo. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo, porque somos uno solo. Y lo que pasa en usted físicamente lo afecta emocional y espiritualmente. Es imposible que usted vaya a meterse en algo y no termine afectando su alma, su espíritu.
Se lo voy a decir como se lo decía a los jóvenes hace algunas generaciones. Para el alma no hay condón. Quiero que me entienda esto. Es imposible que usted siga metiéndose donde no se tiene que meter, que usted exponga su cuerpo en pecaminosidad y no tenga unas consecuencias emocionales y espirituales. Es imposible. Es imposible de separar. El pastor Peter Escasero, que lidera uno de los ministerios que más nos ha ayudado, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, pone un postulado que me encanta y que creo que es el más difícil para poder pasar a decir vivo por principios y no por emociones. Porque decirlo la verdad es muy fácil y uno ya hasta se lo aprende, ¿sí o no? Es más, ya hasta en la casa se lo dicen, es principios, no emociones. Y uno dice, este pastor se me tiró la vida. Pero practicarlo necesita un poco más. El pastor Peter Escasero dice lo siguiente: la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No hay forma de que tú digas que eres muy espiritual si eres emocionalmente enfermo, si eres inmaduro emocionalmente enfermo. No hay forma de que tú digas que puedes manejar bien tus emociones si tú no tienes una espiritualidad emocionalmente sana. Por eso usted encuentra grandes hombres de Dios con mucho conocimiento, con mucha unción, pero rotos y dañando a la gente. Hace algunos años falleció un gran hombre de Dios. Lo admiro, lo admiré, y cuando fallece era un gran apologista, defensor de la fe. Lo tomé como referencia muchas veces y dije, wow, lo que Dios le da a este hombre es tremendo. Y cuando fallece, pues fue doloroso. Siempre uno crece con unos referentes de bíblicos y de grandes hombres de la fe. Y cuando fallece, una vida de integridad intachable se ve empañada cuando salen a la luz problemas de carácter, de abuso, de cosas que hacía mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento no me cubre de manejar y gestionar bien mis emociones. Saber y conocer no me hace saber sentir, saber expresar y saber gestionar como siento. Y me gusta siempre hacer esta pregunta, especialmente con los hombres. ¿A cuál de ustedes chiquito le dijeron cuando usted se ponía a llorar? ¿Sí? Pues los que llorábamos. Y de pronto su papá venía y le decía, hola hijo, ¿qué sientes? ¿A cuál le dijeron eso, chiquito? No, eso lo estamos platicando ahora nosotros con mucha paciencia, ¿sí o no? Yo hago los primeros 5 minutos, me siento. ¿Qué sientes? ¡Ah! Venga, le digo para que llore, ¿verdad? No nos enseñaron, eso era una papa caliente, ¿sí? Las emociones se vuelven algo muy complejo. Y se vuelven complejo porque no entendemos el origen, porque no entendemos que nuestras emociones fueron dadas por Dios. Recuérdelo, Él sopló. La ira, la tendencia a la ira que usted tiene no fue una equivocación de Dios. Lo que pasa es que mal procesada y sin encontrar qué de tu naturaleza caída, qué de tu carne la está afectando, pues va a explotar mal. Pero si tú recuerdas que fue Él quien sopló, entonces tú vas a entender que tú no estás dividido en compartimientos. Uno de los mayores errores que cometimos en la iglesia fue, tratando de enseñar esto, dividir al hombre en compartimientos. Una de las señales de una espiritualidad emocionalmente enferma, ¿sí?, es que esa persona usa a Dios para escapar de Dios. Usted nos ve sirviendo y mejor dicho, el super líder, el super pastor, pero por dentro ¿cómo? Roto. Porque hemos colocado extremos o místicos y nos hemos separado. Entonces era el gran hombre en la iglesia, pero el peor papá en la casa. El gran hombre liderando en la iglesia, pero como jefe era un perverso. Y tú dices, ¿eso es bíblico? No. De hecho, la promesa dice, haré que haya coherencia entre tu manera de pensar y tu manera de sentir. O sea que a Dios le interesaban nuestras emociones. Él las sopló, Él no se equivocó. En el ruach iba ese neuma, iba ese espíritu, iba también tu alma. Él te las dio, tu mente y tu corazón.
Pero la ley por sí misma no nos iba a permitir sacarlos. Entonces tú tienes que entender que tú eres uno solo, cuerpo, alma y espíritu. Y que lo que pasa en cada área de tu vida te va a afectar, quiéralo o no. Escúchame lo que dice Marcos 7:21. Porque de adentro del corazón, eso dice la palabra, escúchamelo. De adentro del corazón humano, está hablando del corazón humano, salen los malos, ¿qué? Pensamientos. ¿Cómo así, pastor? ¿Y no era luego que los pensamientos venían de aquí y bajaban aquí? Pues la palabra dice que de este corazón salen los pensamientos que van aquí. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. ¿Sabe quién lo ratifica? La cardiología, la neurología, la psicología. Que esto tiene una relación divina por diseño, mente y corazón. Y aquí en esto físico que yo te estoy mostrando, funciona lo inmaterial que es tu espíritu. Pero si tú no lo comprendes, si tú no lo conoces, entonces tú no vas a poder identificar para qué Dios te dio las emociones que Dios te dio. Diga conmigo, Dios me hizo tal como estoy, pero no quiere que me quede así. También entonces, eso físico del cerebro, que tiene unas características muy especiales, yo se las voy a dar rápidamente. Uno, el cerebro humano puede almacenar hasta 4.7 millones de libros. No le voy a preguntar cuántos ha leído, bueno. Pero su cerebrito tiene para alojar 4.7 millones de libros. Comience ahora en NBC a leer aunque sea uno, bueno. Pero no me diga que no es capaz, porque usted fue por diseño hecho para eso. Miren, esta generación se va a enfrentar a la inteligencia artificial. ¿Y sabe cuál es la única diferencia que va a haber entre nosotros y eso? Que es lo que la IA nunca podrá igualar. Porque usted y yo tenemos el espíritu del diseñador. ¿Que es miedoso? Sí. La semana pasada estábamos con mi esposa almorzando con el pastor Esteban. Y cuando pedimos el almuerzo y de pronto llegó un robot, se parqueó ahí mi esposa, ¡ah! Yo le dije, chito, que no parezca. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más rápido. Los que creyeron que Wall-E estaba alejado, no. Está cerca. Es más, yo veo aquí algunos que están muy cerca. Pero no voy a decir más. El cerebro es tan apetecido que este mundo lo quiere imitar. Claro que es sorprendente cuando tú te enfrentas a una IA. Sí, yo ya he salido de acá y me dijo, uy, pastor, como que la IA le hizo el sermón, ¿no? Vamos a enfrentarnos a eso. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo sabemos por qué el Espíritu Santo nos tiene aquí. Porque nos tiene aprendiendo a gestionar nuestras emociones por principios y no por emociones. Mire, con la energía que genera el cerebro podría encenderse una bombilla de 20 watts. Al levantarnos generamos 25 watts. Estoy seguro que mi esposa genera 30, 45. 2, está formado por el 73% de agua. Ese cerebro es agua. El cerebro humano, escuche esto, tiene una capacidad de 1 petabyte. Soy ingeniero de sistemas, perdónenme, pero es que esto me sorprende, me encanta, ¿sí? Le estoy diciendo que esto es 1 kilobyte. Y 1 petabyte no se alcanza a contar aquí. Es decir, que el cerebro podría guardar 3 días, dice, 13.3 años de grabaciones Full HD en su cerebro. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Usted me está entendiendo que las batallas mentales tienen que ver con su diseño, con la capacidad que Dios le dio para almacenar. Y por eso usted se cansa, se agobia, se siente atrapado y no sabe cómo salir. Entonces es obvio y apenas lógico que usted necesite profesionales que lo ayuden a salir de allí. ¿Por qué necesitamos un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un cardiólogo? Pues porque ellos se dedican a estudiar lo material y ellos saben cómo funciona. Usted se sorprendería, ¿sabe cuál es la velocidad del cerebro para procesar información muchas veces?
la de un Fórmula 1. Y usted dice, ¿cómo así? 70,000 pensamientos diarios procesa mi cerebro y el suyo también. Y usted no alcanza a pensar lo bueno y ya está pensando lo malo. De ese 70%, el 60% son malos pensamientos. El 30% son acerca del sexo. Y el otro 10% de algo. De lo que pensamos los hombres, que podemos pensar en ¿qué? En nada. No está mal, científicamente comprobado. No hemos ido al mundo cuántico, nada. Sencillamente el hombre puede estar en reposo, hibernación que llaman. La esposa dice, ¿y en qué está pensando? Y usted voltea y dice, nada. ¿Es cierto o es falso? Señora, descanse, su esposo no está mal, no está loco, todos funcionamos así. Es el cerebrito que Dios nos dio. Bueno, entiéndamelo. El cerebro entonces es una máquina poderosísima. Y allí, entre ese cerebro y ese corazón, se gestan las emociones, que tienen una parte material y una parte inmaterial. Esas emociones que se generan en nosotros por la manera en que aprendimos a procesarlas. Entonces, depende de donde usted haya crecido, cómo haya crecido, usted procesa esa emoción, ¿sí? Entonces, ahora los que estamos en este mundo de entenderlo, de vivir por principios, de conectarlos con la palabra de Dios y de enseñarle a nuestros hijos esos principios, pues tenemos un reto muy grande, porque exacerbar esas emociones, darle poder a esas emociones y ponerlas como un Dios, también es muy peligroso. Pero tengo que entender que Dios me las dio y que hay una relación de diseño entre esas emociones. Entonces, las emociones son generadas por la manera en que valoramos y pensamos. Yo tengo una valoración, tengo un pensamiento que cuando se empieza a generar por algo que lo activa, por algo que viene a mi mente, que viene o de un inconsciente o de un viento fresco, ¿sí? Nos ha pasado y pasa a veces que la persona de pronto está ahí. Me ha pasado con mi esposa y alguna vez estábamos en un cine y de pronto mi esposa atacó a llorar. Y yo dije, uy, tan raro esto. Pero lloraba y yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no sé. Eso también es normal en la mujer, uno no sabe por qué llora. Y pues si ella no sabe, yo menos. Pero cuando nos expusimos a explorar, nos dimos cuenta que la película que estábamos viendo llegó a partes demasiado profundas que a veces no alcanzamos a llegar. Solo el Espíritu Santo, que penetra hasta la médula de los huesos, puede llegar. Por eso es que usted y yo necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que Él la guíe para que, como lo veíamos hace algunos días, podamos tener discernimiento de la relación de diseño que Él tiene entre nuestra mente y nuestro corazón. Pero esa mente y ese corazón son objetivo de las tinieblas, son objetivo de este mundo. Hay marketing dedicado a capturar tu mente, a capturar a los muchachos. La prédica de hace 8 días de DAF es clave en esto, porque las pantallas y toda esta nueva cosmovisión que tiene que ver con la tecnología, en muchas ocasiones quiere capturar lo que pensamos y capturar lo que sentimos. Porque el gran mandamiento era: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Y si el mundo logra sacarnos el corazón, nosotros vamos a dejar de adorar responsablemente a Dios, como el apóstol Pablo lo exhorta. Sin embargo, ante ese ataque, creo que Jesús, anticipado, siendo Dios, tenía muy claro lo que los salmistas recordaban. El Salmo 7:9 dice: Dios justo, que examinas mente y corazón. La palabra tiene un fundamento de neurología muy potente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la relación que hay en la creación material con lo inmaterial que Dios nos ha puesto en el Espíritu. El Salmo 139:23 dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire, Dios conoce todo lo que usted piensa. Es más, ¿sabe qué dice el profeta en Isaías? Que nuestros pensamientos no son los de Él, que Él tiene pensamientos más grandes. Pero está exhortándolo para que usted entienda
de dónde vienen sus emociones y para que usted las ponga alineadas a poder gestionarlas por principios. Escuche cómo Jesús trataba esta situación pandémica desde hace más de 2000 años. Porque esto de lo que yo le estoy hablando apunta a la pandemia más grande de toda la humanidad, a la pandemia de la salud mental. Y yo le quiero decir esto hoy: si la Biblia no te da una respuesta para tu problema de salud mental, pasan varias cosas. Una, tú estás abordando mal la palabra de Dios. Dos, tú no crees en la palabra de Dios. Porque o creemos en la palabra de Dios para todo o no creemos para nada. Y te lo voy a decir de esta manera. Jesús le dice a las personas: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Yo veo más de uno que está como cansado. Cansado y cargado, vengan a mí. Usted está acá buscando el reposo de Dios, buscando la paz de su mente, de su corazón. Por eso creo que cuando Juan insiste en el deseo de que haya prosperidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo, es porque era un equilibrio. Abro paréntesis ahí. Si bien es cierto, la Reina Valera 60 agrega en la traducción, en aquel pasaje, donde dice que hay demonios que no podían ser expulsados, sino ¿cómo? ¿Por medio de qué? De oración y ¿qué? Ayuno. La palabra ayuno no estaba en los textos originales encontrados. Fue agregada por los escribas en el proceso de traducción. ¿Por qué? Porque la herejía de lo material y lo inmaterial seguía levantándose. Y eso demostraba que el ayuno es una disciplina espiritual que ayuda al alma y que ayuda al espíritu. Porque cuando usted mengua su carne, su espíritu crece. Cuando usted mengua su deseo carnal, su espíritu crece. Su espíritu se levanta, ¿sí? Y por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. La Reina Valera 60 dice algo que me encanta, dice trabajados. Wow. Y cuando veo el contexto de la traducción, lo que dice es que era persona que por su agotamiento estaba trabajada. Pero cuando lo vi desde este entendimiento dije: wow, tremendo. Tal vez ese no es el contexto general, pero la palabra trabajado tiene que ver con algo que alguien está haciendo hacia ti y tú no te has dado cuenta. Con algo que alguien está haciendo equivocadamente y tú no te das cuenta. Porque cuando tú no entiendes la gestión de tus emociones a través de la palabra de Dios, a través de los principios bíblicos, cualquier cosa te va a servir. Te vas a meter a que te ayuden a gestionar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque cualquier cosa te sirve para llenar un deseo que es natural y espiritual. Entonces tú te vas y dices: no, pastor, era una bebida suave, pero me puso a ver estrellas. Entonces usted se mete en yagé, se mete en marihuana, se mete una pasta, se mete con una señora que no es. Pastor, pero es que esa señora sabe, me dijo todo. Y entonces después aquí se toca la desendemoniada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene en cuenta de dónde viene su cansancio, su trabajo, su carga, usted la pone en cualquier parte. Y lo que Dios está queriendo en esta generación es que podamos aprender a vivir por principios y no por emociones. Mire, hoy es increíble, pero ¿quién se llegó a imaginar hace 5 o 6 años que un ayuno de celular le iba a salvar la vida a alguien? Que un ayuno de celular le iba a permitir descargarse a una persona. Ahora, míralo materialmente. Cuando tú sueltas el celular, te descargas de energía, te descargas de lo que la batería como tal tiene hacia ti, y todo lo cargamos ahí en el bolsillo, ¿sí o no? Dios en lo físico habla de lo espiritual. Y eso es lo que Juan advertía a Gallo. Y creo que es lo que Jesús le advierte a esta generación: vengan a mí, yo tengo una respuesta. Dice: y yo los haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe cuál es una característica de alguien que sabe gestionar sus emociones por principios? La humildad. A mí me encantan las personas que llegan y lo saben todo. Me encantan, los necesitamos en la iglesia, pero me encanta verlos estrellarse. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos claro para vivir por principios y no por emociones, es que si Jesús todavía decía que era enseñable, yo creo que tengo todavía todo por aprender.
Porque vuelvo y te insisto, yo te saco la lista de los principios y te dice, ya lo sé. Pero ahora administra las emociones. Administra la ira. Administra el miedo. Administra la tristeza. Administra la alegría, porque es que hay algunos que se pasan de alegres, ¿no? Administrala sin el Espíritu Santo. Son un desborde. Y Jesús está diciendo acá, vengan a mí ustedes, yo soy humilde de corazón y les voy a dar descanso a su alma, cuerpo, alma y espíritu. Yo sin saberlo, la alabanza, creo que en el espíritu, en la unidad, proponía y decía, hoy vamos a tocar Ven Descanse. Yo decía, no puede ser. Dios necesita que tu alma descanse, pero ese descanso solo viene cuando tú te acercas a Jesucristo. Cuando empiezas a comprender que tú eres creación de Dios y el Espíritu sopló sobre ti para que tus emociones sean justas, para que tus emociones te lleven a hacer la voluntad de Dios, para que tus emociones hallen descanso. Encontraba una estadística, dice, la arrogancia hace más rígido el cerebro. Usted no sé si ha visto personas que usted dice, este tan cabeciduro. Por ahí va la cosa. Arrogancia, orgullo. Todos buscamos una respuesta espiritual, pero no todos concordamos cómo encontrar esa respuesta. Y por eso creo que la iglesia tiene que madurar en principios, pero también en la gestión de las emociones de manera bíblica, complementando integralmente con la ciencia lo que sea necesario de la ciencia. ¿Sí? Esta mañana terminé el servicio y una persona en sedación, todavía sedada, me dijo, pastor, yo necesito esta palabra. Esto era para mí, no quiero vivir más mi vida así. Y yo le dije, no la vas a vivir así, pero junto con tus médicos, con tu iglesia y con tu familia, vamos a salir de esto. Vamos a gestionar las emociones por principios y no más por emociones, porque tampoco te quiero ver así. Pero lo único que va a reemplazar lo que la medicina intenta reemplazar para llenar estos vacíos es el Espíritu Santo. Y eso es un proceso. Hay personas que lo hacen milagrosamente. Yo no me atrevo a cometer la irresponsabilidad. Yo trato de hacerlo a la par, pero hemos visto cómo Dios lo ha hecho. Y aquí hay testimonios de eso. Testimonios de personas que han llegado en estados de salud mental muy graves, donde hay confesión de pecados, donde hay liberación, pero donde también hay sanidad, porque el Espíritu Santo empezó a llenar lo que solo Él puede llenar. Solo el soplo de Él lo va a llenar, porque cuando tú y yo nos separamos de ahí, es ese soplo el que necesitamos. Entonces, creo que el apóstol Pablo nos lleva a darnos una clave importantísima para gestionar mis emociones por principios y no más por emociones desordenadas. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, porque la verdad no habría esperanza bajo lo que vemos y escuchamos. Pero su misericordia permite que hoy podamos presentarle todo, nuestro cuerpo, material e inmaterial. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, la Reina Valera 60 y otras versiones dice, en un culto racional, entendiendo lo que haces en adoración, entendiendo que tienes un cuerpo, pero que también tienes un alma y tienes un espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios. Y que eso es lo que te hace diferente a cualquier animalito, que tiene muchas características parecidas a ti, que siente, pero que no razona en ese sentido, frente a lo que el Espíritu Santo le da. Sin embargo, tengo que decir a favor que la palabra dice que Dios cuida de unos y de otros, porque Él los creó. Dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, lo que yo le estoy tratando de decir es que para gestionar sus emociones usted tiene que entregar todo, toda su mente, todo su cuerpo, toda su alma. No hay forma de seguir caminando con Dios con pedacitos entregados y con pedacitos que no se entregan. No hay forma de que yo siga gestionando mis emociones por principios, pero dándole rienda suelta a mi carne todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Hay una versión que vengo leyendo que es nueva, que es como una paráfrasis, y dice en Romanos 12:1, dice: así que yo los animo, mis hermanos y hermanas, por la compasión de Dios por ustedes, que dediquen sus cuerpos como una ofrenda viva, que es santa y agradable a Dios. Esta es la manera lógica de adorar. Porque el Espíritu Santo no anula tu manera de pensar, no anula tu razonar. Él te dio este cerebro para que lo uses. Lo puso de primero para que tú lo sometas a Él y tus pensamientos empiecen a fluir sanamente. Porque un alma sana, sana, pero un alma rota sigue rompiendo a sí mismo y a otros. Y dice la palabra que esa adoración es una adoración lógica. Es que yo puedo entrar al trono de la gracia del Padre y decirle: Señor, yo estoy pecando, estoy mal, pero tú estás aquí. Yo me siento cansado, trabajado, cargado, agobiado, me metí donde no debía. Límpiame por tu gracia. Gracias a Dios, tú y yo podemos acercarnos a ese trono con nuestras emociones imperfectas a través de lo que Él hizo en la cruz. Es más, la palabra dice que tú y yo hoy tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo exhorta y dice: sean transformados mediante la renovación de su pensamiento. La versión Dios habla hoy dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿En qué estás enfocando aquello que piensas? Ya conoces el poder. Yo te voy a decir, no hay cerebros de estrato 1 y de estrato 20. No hay cerebros de universidad pública y de universidad privada. Hay cerebros, Dios los colocó igual. O sea que tú tienes la misma capacidad para sanar y avanzar que el que está a tu lado. Que algunos tenemos más cercano el cerebro, otra cosa. Pero todos delante del altar de Dios, delante del trono de su gracia, podemos acercarnos para decirle: Señor, redime mis pensamientos. Enséñame a pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, para que mis palabras reflejen lo que tú tienes para mí. Un alma sana produce conductas funcionales y prácticas para el reino. Un alma sana hace que el reino crezca. Un alma sana hace que una casa crezca. Pero tú tienes que preocuparte por ella, como Juan le decía a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Me encanta lo que está pasando en tu área financiera. Me encanta lo que está pasando en la esposa que conseguiste. Pero tienes que crecer espiritualmente y emocionalmente. Tienes que aprender a gestionar lo que Dios te dio, porque Dios te lo dio. Mire, hay unos tristes que uno tiene al lado a veces que uno dice: ay, llegó el amargo. Pero sin ellos no podría existir el resto. Porque ellos nos enseñan a veces que la tristeza es tan necesaria en nuestras vidas, pero que mal gestionada es usada por las tinieblas para deprimir, oprimir y llevar de a división. Y sé que aquí hay personas que están cansadas, cargadas, trabajadas y dijeron: hoy me voy para la iglesia. Era para ti. Dios quiere decirte que Él toma ese cansancio, que Él toma tu mente, tu corazón, que su palabra está ahí para renovar tu entendimiento, para que tú hoy le adores de una manera racional, lógica, pero también espiritual, para que cuando tú pongas tu cerebro en adoración, tú puedas recibir el soplo. Uy, pastor, estoy que tiro ese trabajo. Descansa, descansa, porque Él fue el que te dio las emociones. Él no se equivocó con lo que estás sintiendo. Para y entrégaselas a Él. Un hombre la semana pasada me dijo, bueno, yo estaba por fuera, entonces me escribió y me dijo: no, yo no voy más. Y yo ni siquiera voy a orar, porque ¿cómo voy a orar así? Y entonces yo le respondí: ¿así? Eso no se puede. Yo: sí, sí se puede. Te voy a poner una tarea, por favor, ve y lee este salmo y este salmo y este salmo. Sí, es así. Cansado, agobiado. Si usted lee la palabra, no, Jesús no dijo: los que están cansados descansen y vienen. No, dijo: los que están cansados, agobiados, vengan a mí, que yo soy el descanso.
Es Jesucristo el que te da el descanso, es su palabra la que te da el descanso. Por eso no vas a comprender por qué sentarte a leer un momento la Biblia cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de mirar al prójimo y decirle: yo te amo a pesar de. Es imposible hacerlo sin comprender quiénes somos. Y por eso me encanta todo lo que Dios hace a través de terapia, de muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Esta es una terapia. Ay, cuando usted viene acá y dice: danzo, danzo, y usted está llevado, pero danzo, danzo. Eso es terapéutico. Usted, yo creo que en el tercer brinco dice: estoy loco. ¿Por qué? Pues el proceso está muy duro. Pero danzo, danzo. Y usted ya se va de aquí y se tiró la semana. Porque cuando venga esa circunstancia difícil, usted esa canción, el Espíritu se la va a traer y va a decir: yo danzo. Y usted, su mente va a decir: llore. Y la mente dice: dance. Entonces, ¿qué hago? Llore y dance. ¿Sí me entiende? Es de locos. Pero la palabra dice que iba a ser de locos. Porque cuando el Espíritu Santo llega a irrumpir a una vida, a transformarla, pues parece de locos. Eso dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, que cuando el Espíritu llega a una mente es transformada. Dice en Gálatas 5 que cuando el Espíritu Santo irrumpe, sopla esa vida que siempre tuvo, el fruto de Él es el que gobierna tus emociones. Piensa en esto, pon tu emoción primaria, la que más se representa en ti. Si no sabes cuál, pregúntale al que tienes al lado. ¿Cuál es? La ira, el miedo. ¿Cuál es? La tristeza. ¿Cuál es? ¿Cuál te gobierna? Y ahora piensa que el Espíritu Santo sopla sobre tu vida y mira el fruto del Espíritu. Él empieza a hablarte: tú no eres eso, tú eres amor, paz, paciencia, humildad, fidelidad, bondad, mansedumbre. Eso es lo que tú eres. Quiero ratificártelo así en 1 Corintios 2:16 para terminar. Pablo, el mismo Pablo que te invita hoy a renovar tu mente, a que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y para que así cambie, cuando tú cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir. Y cuando tú cambias tu manera de sentir, va a cambiar tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Parece un trabalenguas, pero no es. Recuérdalo, están conectados, no los separes. Él nos hizo perfectamente. Él diseñó las delicadas partes internas de tu cuerpo. No permitas que los filtros, que las valoraciones con las que creciste guíen tus emociones, sino que guíalas por los principios. ¿Y cuál es esa? ¿Sabes un dato especial que me confrontó mucho? Es que hoy la ciencia ha avanzado tanto que hay trasplantes de muchas cosas. Me sorprendió que hay un trasplante de cabeza. Y yo dije, que le toque con Alex duro. Pero hay trasplante de cabeza. Pero ¿sabes de qué no hay trasplante? De cerebro. Todavía no se ha podido. Porque es que esto y esto está diseñado divinamente, inmaterialmente y materialmente. Tiene mucho que ver. Mucho que ver. ¿Y sabes qué dice la palabra acá? Que Él hizo el trasplante de las dos cosas. Del corazón, dice la promesa de Ezequiel, que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de ¿qué? De carne. No un corazón carnal, ojo, un corazón de carne, un corazón que siente, pero que gestiona sus emociones a través del Espíritu Santo. Un corazón que sabe que el corazón es el galloso, pero que esas emociones se las dio Dios y muchas de ellas van a ser usadas para que tú te arrepientas, para que tú ayudes a otros o para que tú alegres a otros. Porque gloria a Dios por los que gozan y bailan en todos los desiertos. Nos ayudan a levantarnos. Cada uno es necesario.
Él hizo el trasplante de corazón, pero también hizo el trasplante de mente. Y hablando Pablo a los corintios acerca de la sabiduría del Espíritu Santo, les dice en 1 de Corintios 2:16: ¿quién ha conocido la mente de Cristo? Wow, yo creo que ese debería ser un anhelo de un hijo de Dios, conocer la mente de Cristo. A veces se volvió cliché que nos dijeran en consejo o en una respuesta evangélica rápida: ¿será que qué hago en esto? Y entonces el evangélico le responde a uno: ¿qué haría Jesús? Y yo, pues yo supiera, ya le habría preguntado. Pero en parte es cierto. ¿Qué haría Jesús? Que tuvo tu mente, tuvo un cerebro como el tuyo y el mío, que fue impregnado por el Espíritu de Dios. Tuvo un cerebro que tuvo que recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que fuera puesto en práctica. Y la palabra dice: ¿quién ha conocido esa mente? Escúcheme esto, estoy en el nuevo pacto. ¿Quién podrá enseñarle a la mente de Cristo? Me encanta esa escena cuando Jesús sale y dice: ¿por qué están pensando esto? ¿Sabes algo? De esos 70,000 pensamientos diarios que tú tienes, Él los conoce todos. Si tú crees que hay uno solo que Él no conozca, estás perdiendo el tiempo. Entonces ríndete. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, coge una almohada y grita y dile: Señor, tengo rabia. Y ya, y sales, abrazas a tu esposa y no la gritas a ella. Sales a tu casa, recoges tus hijos y ya no los gritas a ellos. ¿Sí me entiendes? Que el Espíritu Santo te da forma de gestionar tus emociones. Y lo mismo pasará con el miedo. Señor, tengo miedo. Pero tu palabra claramente dice que la valentía no está en no tener miedo, está en que cuando tenga miedo me lance, porque tú eres quien va a sostenerme cuando baje de la barca. Y así sucesivamente. Y Pablo afirma esto. Y quiero que cierres tus ojos ahí y que recibas esto como una afirmación profética para guardar tu salud mental, tu salud física y tu salud espiritual. Dice: en cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, tienes una mente enseñable, una mente humilde, una mente que cuando se cansa va a su altar, una mente que puede ser ensanchada a través de la obediencia, a través de la palabra, una mente que puede renovar su pensamiento, su entendimiento, su forma de sentir, una mente que va a recibir el ruach del Espíritu hoy, que va a soplar, que va a activar una conexión. Mire, usted va a sentir ahora un fuego en su corazón como aquellos hombres camino a Emaús. Ese fuego en su corazón fluía de su mente a su corazón, porque se estaba activando una transformación. Porque Dios no se conforma con que tú lleves una vida ahí. Dios quiere una vida de abundancia para ti. Dios quiere una vida de libertad. Dios quiere una vida por principios y no más por emociones destruidas y dañadas. Dios quiere darte su mente para que tú puedas comprender sus planes para ti, que son de bienestar y no de calamidad. Y quiero que recibas esto como una promesa. Tú que estás cansado, cansada, agotada, agobiada o agobiado, tal vez oprimido, tal vez batallando con la ira, tal vez batallando con el miedo, con la tristeza. Has entrado en amargura, has entrado en una profunda tristeza que no te permite levantarte. Estás acá porque algo te dijo: ve hoy. Espíritu Santo, toca este corazón ahora, Dios. Trasplanta un corazón de carne y quita este corazón duro. Limpia esta mente, este cerebro, Dios, y sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre aquellos que están cansados y agobiados, Señor.
Que cada lágrima que sale hoy limpie, 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 purifique. Señor, que cada lágrima que no podemos detener sea solo la confirmación de que tú estás acá limpiando, sanando, de que tú estás conmigo, de que tú estás con mi hermano, con mi hermana, Señor. Padre, que cada sonrisa, que cada abrazo que tú sientes ahora, Dios, les haga entender a tus hijos de lo que tú estás convencido. Y el Señor te dice hoy: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hoy el Espíritu de Dios sopla sobre tu vida. Recibe el soplo del Espíritu hoy, para que haya vida en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Y hoy los principios empiecen a decirte: yo te di esas emociones, pero hoy tienes el Espíritu de Dios para que las gestiones por principios y ya no más por valoraciones equivocadas, ya no más por lo que un día dijeron de ti, ya no más por el dolor que te causaron, ya no más por el faltante que solo Dios puede llenar, ya no más por lo que solo Dios afirma que tú eres. Y Él está afirmando en ti una identidad en libertad. Afírmate en Él. Él te dice hoy que eres aceptada, aceptado, seguro e importante. Así eres tú hoy para Dios. Recíbelo ahí. Hoy no hay compartimientos, hoy hay uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en uno solo, y tú en ellos. Dile: Señor, quiero invitarte a hacer esta declaración. Dile: Señor Jesús, yo te entrego hoy mi mente y mi corazón. Sé que no he gestionado siempre por principios mi vida emocional, pero hoy sé que puedo entregarte mi cuerpo, mi mente, mi corazón y mis emociones como un sacrificio vivo y santo a ti. Renuévame hoy. Guíame a través del soplo de tu Santo Espíritu por un camino sin obstáculos. Y permíteme, Señor, entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo, para que el que comenzó la buena obra en mí la vaya perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y dile ahí con convicción: Señor, atrae este corazón que te pertenece. Déjame estar más cerca de ti. Es a ti, Señor, a quien anhelamos, Dios.